Un policía racista golpeó a un niño negro con un bate de béisbol, sin saber que el padre del niño era un sargento del ejército. Lo que hizo el sargento a continuación cambió la situación de una manera que nadie esperaba. El oficial Mark Riley, un hombre cuyo temperamento y prejuicios eran bien conocidos entre sus colegas, comenzó su día como de costumbre, pero con una nube de ira sobre él. Esa mañana, una discusión con su esposa se había salido de control. A medida que la pelea se intensificaba, la frustración de Mark se volvió física y la golpeó. Su esposa, sollozando pero acostumbrada a su comportamiento volátil, se retiró al silencio mientras Mark tomaba su placa y salía furioso de la casa, cerrando la puerta detrás de él. Murmuró entre dientes, culpándola por su mal humor. El día de patrulla de Mark estuvo marcado por la tensión. Condujo por la ciudad con su compañero, el oficial Ethan Walker, un oficial más joven conocido por su comportamiento más tranquilo. Ethan siempre había encontrado preocupantes los arrebatos de Mark, pero dudaba en enfrentarlo directamente. Mark transitaba por las calles agresivamente, murmurando quejas sobre el tráfico, los ciudadanos y cualquier otra persona que se le ocurriera. A Ethan le quedó claro que Mark estaba de mal humor, pero permaneció en silencio, tratando de no provocar a su impredecible compañero. A mediodía, Mark decidió que era hora de tomarse un descanso. Aparcó el coche patrulla cerca de un campo de béisbol del barrio donde los chicos del lugar solían jugar y sugirió que tomaran un café en un puesto cercano. Ethan estuvo de acuerdo, ansioso por un momento de calma. Los dos agentes dejaron el coche aparcado cerca del campo y se marcharon. En el campo de béisbol, Jamal Evans, de 15 años, disfrutaba de una tarde de ocio poco común. Jamal, conocido por su sonrisa radiante y su amor por los deportes, rara vez perdía la oportunidad de unirse a sus amigos para jugar un partido. El grupo de chicos jugaba con un entusiasmo desenfrenado, y sus risas y ovaciones llenaban el aire. Jamal, de pie en el plato con una expresión decidida, agarraba el bate con fuerza mientras se preparaba para su turno. El lanzador lanzó la pelota, y Jamal la golpeó con todas sus fuerzas. El satisfactorio crujido del bate al chocar con la pelota resonó en todo el campo mientras la pelota se elevaba por el aire. Todos observaron con asombro cómo superaba la valla y desaparecía de la vista. Por un momento, los chicos estallaron en vítores, felicitando a Jamal por su impresionante hit. Pero la celebración se vio interrumpida cuando oyeron un fuerte estruendo. La pelota había destrozado el parabrisas del coche de policía que estaba aparcado cerca. Los chicos se quedaron paralizados, con el rostro pálido de miedo al darse cuenta de lo que había sucedido. El grupo guardó silencio, y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el coche patrulla. Mark y Ethan, que regresaban con su café, oyeron el estruendo justo cuando se acercaban al campo. El rostro de Mark se contrajo de ira al ver el cristal roto de su coche patrulla. Dejó caer su café, derramándolo, y su furia estaba a punto de salirse de control. Mark entró en el campo con voz retumbante mientras exigía saber quién era el responsable. Los chicos, aterrorizados por el tono del oficial, dudaron antes de que uno de ellos señalara nerviosamente a Jamal. Mark dirigió su mirada feroz hacia el chico, y su ira se intensificó. Jamal, al darse cuenta de que él era el objetivo, intentó explicarse, pero Mark no estaba de humor para escuchar. Sin previo aviso, le arrebató el bate de las manos. En un movimiento rápido, Mark blandió el bate y golpeó a Jamal en la cara. La fuerza del golpe hizo que Jamal se desplomara en el suelo, con sangre brotando de su nariz y boca. El campo estalló en caos mientras los amigos de Jamal gritaban aterrorizados y retrocedían. Ethan, paralizado por la conmoción, observó con incredulidad cómo Mark se paraba junto al chico herido, con el pecho agitado por la ira. El cristal roto de la patrulla, el bate roto en sus manos y la visión de Jamal tendido en el suelo parecieron impulsar a Ethan a la acción. «Mark, ¿qué estás haciendo?», gritó finalmente Ethan, dando un paso adelante para ver cómo estaba Jamal. Pero Mark, con su ira intacta, soltó el bate y corrió hacia el coche patrulla. Ethan se arrodilló junto a Jamal, que luchaba por permanecer consciente. La sangre del chico manchaba el suelo debajo de él mientras Ethan evaluaba frenéticamente sus heridas. Los otros chicos rondaban cerca, demasiado asustados para acercarse.
Isen intentó tranquilizarlos y le ordenó a uno de ellos que llamara a una ambulancia. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Mark le gritó a Isen desde el coche patrulla: «Ocúpate de esto», dijo con un tono despectivo y frío. «Me voy de aquí». Mark subió al auto, cerró la puerta de un portazo y salió a toda velocidad, dejando a Isen solo para lidiar con las consecuencias de sus acciones imprudentes. Preso del pánico, Isen levantó rápidamente a Jamal y lo llevó hacia la calle más cercana. Hizo señas a un auto que pasaba y le rogó al conductor que lo ayudara a transportar al niño herido al hospital. La conductora, una mujer de mediana edad que había visto el alboroto desde lejos, accedió de inmediato. Juntos colocaron a Jamal en el asiento trasero, y Isen se subió a su lado, aplicando presión sobre el rostro sangrante del niño mientras corrían hacia la sala de emergencias más cercana. Durante todo el trayecto, la mente de Isen no dejaba de dar vueltas. No podía creer lo que había hecho Mark. Un niño había sido brutalmente agredido por algo tan trivial como un parabrisas roto. Isen sabía que las acciones de Mark no solo eran moralmente reprobables, sino también criminales. También se dio cuenta de que la familia de Jamal, una vez que se enterara del incidente, exigiría justicia. Cuando el coche se detuvo en el hospital, Isen llevó a Jamal adentro y alertó al personal sobre su estado. Los médicos y las enfermeras tomaron el control rápidamente y llevaron a Jamal a urgencias para tratar sus heridas. Isen se quedó atrás, tratando de calmar sus nervios mientras se preparaba para comunicarse con la familia del niño. Estaba claro que la situación estaba lejos de terminar. Mientras tanto, Mark conducía sin rumbo fijo, con la mente nublada por una mezcla de rabia y pánico. Sabía que había cruzado un límite y empezaba a asimilar las consecuencias de sus actos. Mark se detuvo a un lado de una carretera desierta y se sentó en el coche patrulla, agarrando con fuerza el volante con las manos. Sabía que no podría quedarse mucho más tiempo en la ciudad. Si la familia del chico presentaba una denuncia, su carrera y posiblemente su libertad estarían en peligro. Mark decidió huir. Se dirigió a su apartamento y empezó a preparar el equipaje. Se movió con rapidez, metiendo ropa, dinero en efectivo y documentos esenciales en una bolsa de lona. Su plan era simple: abandonar la ciudad antes de que alguien pudiera pedirle cuentas. Pero mientras preparaba el equipaje, no podía quitarse de encima la sensación de que sus acciones lo alcanzarían. En algún lugar de su mente, sabía que no había forma de escapar de la gravedad de lo que había hecho. Isen Walker estaba sentado en la sala de espera del hospital, con las manos temblorosas, mientras revivía la horrible escena en el campo de béisbol. Nunca había imaginado que su compañero Mark Riley llevaría su ira a un extremo tan violento. La imagen de Mark golpeando a Jamal Evans con un bate de béisbol se repetía en la mente de Isen, llenándolo de arrepentimiento por no haber intervenido antes. En la sala de urgencias, los médicos trabajaron incansablemente para estabilizar a Jamal. Las lesiones del niño eran graves: tenía la nariz rota, la cara hinchada y con hematomas, y había perdido una cantidad importante de sangre. Las enfermeras se movían rápidamente a su alrededor, con voces tranquilas pero urgentes, mientras coordinaban su atención. Isen sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Sacó su teléfono y marcó el número que figuraba en la tarjeta de identificación de Jamal, preparándose para una conversación que temía. Cuando se conectó la llamada, Isen escuchó una voz severa del otro lado: «Habla el sargento David Evans». «¿Quién es?». Isen tragó saliva con fuerza antes de hablar. «Señor, soy el oficial Isen Walker. Llamo desde el hospital Mercy. Su hijo Jamal ha resultado herido. Ahora está estable, pero necesito que venga aquí de inmediato». Hubo una pausa, y luego la voz de David regresó, aguda y autoritaria: «¿Qué le pasó a mi hijo?». Isen dudó, pero el tono de David no admitió demora. «Oficial, le hice una pregunta». Isen respiró profundamente y confesó: «Lo agredió mi compañero, el oficial Mark Riley. Ocurrió durante un partido en el parque. Traje a Jamal aquí lo más rápido que pude. Lo siento mucho». La voz de David bajó, fría y furiosa: «Estoy en camino. Será mejor que estés allí cuando llegue. Mientras tanto,
Al otro lado de la ciudad, Mark Riley se movía rápidamente por su pequeño apartamento, metiendo ropa y objetos esenciales en una desgastada bolsa de lona. Sus manos temblaban mientras cerraba la cremallera de la bolsa. El peso de lo que había hecho lo oprimía. Mark sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. Murmuró para sí mismo, caminando de un lado a otro de la habitación mientras intentaba decidir cuál sería su próximo paso. Lo entenderán, dijo en voz baja, aunque su tono carecía de convicción. Era solo un niño, solo un estúpido accidente. No pueden arruinarme la vida por esto. Se detuvo y se miró en el espejo. Su reflejo era un duro recordatorio del hombre en el que se había convertido, un oficial iracundo y amargado que dejaba que su temperamento dictara sus acciones. Pero no podía permitirse el lujo de arrepentirse. Necesitaba desaparecer, al menos hasta que las cosas se calmaran. Arrojó su placa y su uniforme sobre la cama, cogió las llaves del coche y salió del apartamento, decidido a escapar antes de que alguien pudiera detenerlo. De regreso al hospital, llegó David Evans con una expresión que mezclaba miedo y rabia controlada. Su uniforme militar parecía amplificar la intensidad de su presencia mientras se dirigía al mostrador de recepción. Al ver a Eisen, David se acercó a él y le preguntó, ¿dónde está mi hijo? Eisen se puso de pie, con voz temblorosa, mientras señalaba la sala de urgencias. Está allí, señor. Los médicos lo están atendiendo. Me aseguraron que está estable. David entrecerró los ojos. ¿Y qué pasa con el hombre que hizo esto? ¿Dónde está? Eisen bajó la mirada. Mark se escapó, señor. Intenté detenerlo, pero se marchó antes de que pudiera actuar. David apretó los puños y alzó la voz. Lo dejaste escapar. Atacó a mi hijo y lo dejaste escapar. Eisen se estremeció ante la mirada fulminante de David. Lo siento, sargento. No sabía cómo detenerlo. Ya le informé al departamento y lo están buscando. David no esperó más excusas. Sacó su teléfono y llamó a un contacto de confianza en el ejército. En cuestión de minutos, se activó una red de contactos. Se dieron órdenes de vigilar todas las posibles rutas de escape, aeropuertos, estaciones de tren, terminales de autobuses e incluso autopistas. El mensaje era claro, Mark Riley era un hombre buscado. Mientras comenzaba la búsqueda, David regresó a la habitación del hospital donde Jamal yacía inconsciente. Le dolía el corazón al ver a su hijo vendado y pálido bajo las duras luces fluorescentes. Sentado a su lado, David puso una mano sobre la de Jamal y juró en silencio que llevaría a Mark ante la justicia. Mark, ajeno a la creciente persecución, condujo por las afueras de la ciudad, evitando las carreteras principales y permaneciendo en los barrios tranquilos. Su plan era sencillo, llegar al aeropuerto más cercano, comprar un billete a cualquier parte y desaparecer. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cuanto más tiempo se quedara, más probabilidades habría de que alguien lo reconociera o informara de su ubicación. Mientras se acercaba al aeropuerto, Mark sintió un destello de esperanza. Si lograba subir a un avión antes de que lo atraparan las fuerzas del orden, podría tener la oportunidad de empezar de nuevo en algún lugar lejano. Pero cuando entró en el estacionamiento, notó una cantidad inusual de vehículos policiales patrullando la zona. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que la red se estaba cerrando. Mark aparcó su coche en el extremo más alejado del aparcamiento y se apresuró hacia la terminal, manteniendo la cabeza gacha. Apretaba con fuerza su bolso de lona mientras su mente se llenaba de excusas que podría utilizar si lo confrontaban. Pero cuando llegó a la entrada, dos agentes se le acercaron con expresiones indescifrables. «¿Mark Riley?», preguntó uno de ellos. Mark dudó un momento y luego salió corriendo, abandonando su bolso mientras corría hacia las puertas de la terminal. Los oficiales gritaron detrás de él y lo persiguieron. En cuestión de momentos, más oficiales se unieron a la persecución y Mark se encontró acorralado en una escalera, respirando con dificultad. Levantó las manos en señal de rendición, con el rostro desencajado por la desesperación. Apenas había salido el sol de la mañana cuando llegó la llamada, habían detenido a Mark Riley. Los agentes apostados en el aeropuerto de la ciudad lo atraparon cuando intentaba abordar un vuelo sin ningún destino en mente.
La persecución que se había extendido por toda la ciudad terminó sin contemplaciones cuando Mark fue acorralado en la escalera de una terminal y esposado sin resistencia. Su rostro, que antes estaba marcado por la arrogancia y la rabia, ahora estaba desprovisto de toda confianza, reemplazado por el miedo y la creciente comprensión del peso de sus acciones. El sargento David Evans llegó a la comisaría poco después de enterarse de la noticia. Entró en la comisaría con una presencia imponente, con su uniforme impecable y una expresión severa que delataba la furia que bullía bajo la superficie. Durante horas había llevado en su mente la imagen del rostro ensangrentado de su hijo, lo que alimentaba su determinación de enfrentarse al hombre responsable. Mark fue llevado esposado a la sala de detención, flanqueado por 2 oficiales. Llevaba la cabeza gacha, y su aspecto desaliñado contrastaba marcadamente con el elegante uniforme que había llevado el día anterior. David estaba de pie en la sala de observación, con los puños apretados a los costados. Observó cómo procesaban a Mark, y su rabia crecía con cada segundo que pasaba. La escena de Mark golpeando a su hijo con un bate de béisbol se repetía en su mente como una vívida pesadilla. David ya no podía contenerse. Sin esperar permiso, irrumpió en el área de detención, sus botas resonando fuertemente contra el piso de baldosas. Los oficiales que escoltaban a Mark se detuvieron, sin saber si intervenir, mientras el sargento avanzaba con fuego en sus ojos. David se detuvo a centímetros de Mark, elevándose sobre él como una nube de tormenta lista para desatar su furia. Mark levantó la vista brevemente y se encontró con la mirada penetrante de David. Sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el puño de David impactó en su mandíbula con un golpe devastador. Mark se tambaleó hacia atrás, su cabeza se inclinó hacia un lado, y los oficiales se apresuraron a recuperar el control de la situación. «Le has hecho daño a mi hijo», gritó David, y su voz resonó por toda la comisaría. «No mereces respirar el mismo aire que él». La fuerza de su ira era palpable y reverberaba por toda la sala como una onda expansiva. David volvió a atacar, esta vez apuntando al estómago de Mark. Los oficiales finalmente intervinieron, tirando de David hacia atrás y sujetándolo firmemente por los brazos. «Sargento, deténgase», gritó uno de ellos con voz apremiante. «Este no es el camino». David se resistió por un momento, su pecho subía y bajaba por el esfuerzo de contenerse. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de todos los involucrados. Mark se apoyó contra la pared, tosiendo y jadeando en busca de aire, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incredulidad. David lo miró fijamente, su voz ahora temblaba con furia contenida. «Atacaste a un niño indefenso. Usaste tu posición para aterrorizar, y ahora crees que puedes huir de las consecuencias». Mark, que todavía se recuperaba de la agresión física y verbal, no respondió. Su silencio solo avivó la ira de David. «No eres más que un cobarde», espetó David. «Has deshonrado la placa, la ley y a todos los oficiales decentes que la llevan». Ethan Walker, que había sido llamado a la comisaría para dar su versión del incidente, entró en la sala con cautela. Al ver la tensión en el aire, dudó antes de dar un paso adelante. «Sargento Evans», dijo Ethan en voz baja, «tengo algo que necesita escuchar». David se volvió hacia Ethan, con expresión aún dura pero dispuesto a escuchar. Ethan respiró profundamente antes de contar todo lo que había sucedido en el campo de béisbol. Detalló el comportamiento errático de Mark, la violencia injustificada y su propia decisión de llevar a Jamal al hospital. Mientras Ethan hablaba, la ira de David cambió y fue reemplazada por una profunda sensación de dolor por su hijo y todas las demás víctimas que Mark pudo haber dejado a su paso. Los oficiales que todavía sujetaban a Mark por los brazos permanecieron en silencio mientras Ethan concluía su testimonio. El peso de sus palabras se sintió en la sala y no dejó ninguna duda sobre la culpabilidad de Mark. La voz de Ethan vaciló al terminar, pero su determinación se mantuvo firme. «Sargento, haré lo que sea necesario para asegurarme de que se enfrente a la justicia. Debería haberlo detenido antes. Nunca me lo perdonaré». David asintió solemnemente, apreciando la honestidad de Ethan, pero aún cargando con el peso de su propia angustia. Se volvió hacia Mark, que ahora parecía más pequeño,
más frágil que momentos antes. La justicia vendrá por ti, dijo David en voz baja, con voz firme pero resuelta. No escaparás de esto. El capitán del distrito entró con expresión seria mientras evaluaba la situación. Después de escuchar los detalles de Eisen y David, tomó una decisión. Mark Riley, anunció el capitán, por la presente se le retira su placa y se enfrentará a cargos por agresión, poner en peligro a un menor y huir de la justicia. Sus acciones son una vergüenza para este departamento y todo lo que representa. Mark permaneció en silencio, con la cabeza gacha, mientras el peso de las palabras del capitán se apoderaba de él. Los oficiales lo llevaron a una celda de detención, dejando a David, Eisen y al capitán solos en la habitación. David se volvió hacia el capitán. Gracias por actuar, dijo con la voz cargada de cansancio. El capitán asintió. Sargento Evans, su hijo merece justicia, y usted también. Este departamento no tolerará lo que hizo Riley. Cuando David salió de la comisaría, sintió una mezcla de emociones, alivio porque habían atrapado a Mark, pena por el sufrimiento de Jamal y una rabia persistente por no haber podido proteger a su hijo de los horrores de un sistema quebrado. Pero una cosa estaba clara, la lucha por la rendición de cuentas aún no había terminado. El primer día del juicio, los fiscales expusieron un caso contundente. Presentaron fotografías de las lesiones de Jamal, testimonios de los chicos que habían estado jugando al béisbol y el relato detallado de Eisen de lo que sucedió ese día. Eisen se paró en el estrado de los testigos, con voz firme, mientras relataba los hechos. Describió cómo Mark había entrado en el campo de béisbol con el rostro desencajado por la rabia y había golpeado a Jamal sin dudarlo. También habló de la huida de Mark del lugar, su intento de evadir el arresto y su largo historial de comportamiento agresivo. El testimonio de Eisen fue respaldado por evidencia de las tendencias violentas de Mark. La fiscalía llamó a vecinos y colegas para que testificaran, revelando años de brutalidad desenfrenada. Un vecino describió los sonidos de gritos y el ocasional golpe sordo de algo pesado que golpeaba el piso en la casa de Mark. Otro oficial compartió un incidente en el que Mark había empujado a un sospechoso esposado contra una pared sin provocación. Cada testimonio pintó una imagen sombría de un hombre cuya ira desenfrenada se había descontrolado. Pero el testimonio más desgarrador provino del propio Jamal. Sentado en el estrado de los testigos, el joven habló del miedo que sintió cuando Mark gritó y corrió hacia él. Jamal describió el dolor punzante que sintió cuando el bate impactó en su rostro, como el mundo giró cuando se desplomó en el suelo y las imágenes borrosas de Eisen llevándolo a un lugar seguro. Sus palabras hicieron llorar a muchos en la sala del tribunal, pero Jamal mantuvo la compostura, decidido a contar su historia. David Evans, el padre de Jamal, estaba sentado en la primera fila de la galería, con la mandíbula apretada y las manos entrelazadas mientras escuchaba a su hijo hablar. La imagen del rostro hinchado y ensangrentado de su hijo lo perseguía. Ver la valentía de Jamal ahora solo reforzaba su determinación de asegurarse de que Mark fuera castigado con todo el peso de la ley. Sin embargo, el equipo de defensa argumentó que las acciones de Mark eran el resultado de una enfermedad mental no tratada. Afirmaron que sufría un trastorno de estrés postraumático grave, TEP, problemas de ira y un trastorno del estado de ánimo no diagnosticado. El abogado de Mark presentó registros médicos que indicaban que Mark había rechazado el tratamiento después de un incidente traumático al principio de su carrera. La defensa también llamó a declarar a psicólogos, quienes explicaron que el comportamiento errático de Mark podría deberse a años de problemas de salud mental no tratados. Presentaron a un hombre que no controlaba sus acciones, argumentando que la inestabilidad mental de Mark, combinada con el estrés de su trabajo y su vida personal, había culminado en la tragedia en el campo de béisbol. El propio Mark subió al estrado, visiblemente temblando mientras se disculpaba. Sus palabras eran vacilantes y estaban llenas de emoción. Nunca quise lastimar a nadie, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. No estaba pensando. No sé qué me pasó. Tras semanas de testimonios y pruebas, el jurado deliberó durante 2 tensos días. En la mañana del veredicto, la sala permaneció en silencio mientras el juez leía la decisión. Mark fue declarado culpable de agresión, poner en peligro a un menor y huir de la escena de un crimen.
Sin embargo, el tribunal también reconoció sus problemas de salud mental y falló en contra de la pena de muerte. En su lugar, Mark fue condenado a cadena perpetua con tratamiento psiquiátrico obligatorio. La sentencia causó una gran conmoción en la sala del tribunal. Muchos miembros de la comunidad, incluido David, habían esperado una sentencia más severa. Para ellos, la brutalidad de las acciones de Mark pesaba más que cualquier circunstancia atenuante. David apretó los puños mientras se leía la sentencia, su frustración era evidente. Sin embargo, decidió no hablar, sabiendo que Jamal necesitaba su apoyo más que desahogar su ira. Fuera del juzgado, las reacciones fueron diversas. Algunos aplaudieron la decisión como un reconocimiento compasivo de los problemas de salud mental, mientras que otros la vieron como un fracaso a la hora de impartir verdadera justicia. Los manifestantes se congregaron con carteles que decían justicia para Jamal y la salud mental no es una excusa. El caso se convirtió en un punto focal para los debates sobre la rendición de cuentas, la salud mental y el racismo sistémico. Para la familia Evans, el viaje estaba lejos de terminar. Si bien Jamal se había recuperado físicamente de sus heridas, las cicatrices emocionales aún persistían. Su actitud despreocupada había sido reemplazada por una cautelosa precaución. Con el apoyo de su padre, Jamal comenzó a asistir a terapia para superar el trauma. David se propuso asegurarse de que su hijo recuperara la confianza y la alegría, pasando más tiempo con él y apoyando sus sueños. El incidente también tuvo un profundo efecto en Isen. El oficial que había ayudado a Jamal, profundamente conmovido por lo que había presenciado, decidió oponerse a la cultura del silencio dentro de la fuerza policial. Se convirtió en defensor de una mejor capacitación y apoyo en materia de salud mental para los oficiales, decidido a prevenir otra tragedia como la de Jamal. Mientras tanto, Mark comenzó su sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Fue internado en un pabellón psiquiátrico donde recibió terapia intensiva y tratamiento para sus afecciones. Aunque su sentencia le permitía obtener la libertad condicional después de décadas de buena conducta, el camino de Mark hacia la redención fue largo e incierto. El juicio dejó un impacto duradero en la comunidad. Los líderes y activistas locales trabajaron para abordar los problemas sistémicos que habían permitido que alguien como Mark permaneciera en la fuerza. Se implementaron programas para mejorar la atención de salud mental de los oficiales y fomentar mejores relaciones entre la policía y la comunidad a la que servían. Para David, la lucha por la justicia no se limitaba a su hijo, sino que se trataba de garantizar un futuro más seguro para todos los niños. Aunque nunca pudo perdonar a Mark por lo que había hecho, canalizó su energía en la defensa de sus derechos, hablando en eventos comunitarios y presionando por reformas. Jamal, ahora más fuerte y resiliente, se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad. Su historia, aunque dolorosa, inspiró a otros a luchar contra la injusticia y a creer en la posibilidad de un cambio.